10minconjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. ¿Recuerdas cómo era la vida antes de las compras online? Ahora, desde la comodidad de tu casa, puedes pedir prácticamente de todo lo que necesites e incluso puedes hacer el seguimiento de tu compra por internet. Y ya nos acostumbramos, pero es una maravilla que ahora podamos ver exactamente cuánto hace falta para que llegue tu compra online, o el taxi que pediste, o el delivery con la comida. Pero esto es relativamente reciente, y de hecho se ha acelerado muchísimo con la pandemia, evidentemente. Antes había que armarse de paciencia y de fe. Había que armarse de fe en que, bueno, el paquete iba a llegar en tiempo, sin golpes en el empaque. Había que tener fe en que te iban a entregar la pizza toda entera y todavía caliente. Había que tener fe en que lo que compraste era exactamente igual a tus expectativas. Pues el Evangelio de hoy, Señor, yo creo que en el Evangelio de hoy nos hablas también de paciencia y de fe. Es tradicional que en estas últimas semanas del tiempo ordinario, la liturgia de la Iglesia toque temas que son más bien escatológicos, es decir, de estas realidades últimas de la vida del hombre, la muerte, el infierno, el cielo, el purgatorio, y también, bueno, de esas realidades últimas de la creación tal y como la conocemos. Hoy vamos a escuchar en estos últimos días del tiempo ordinario hablar de la nueva creación de Jesucristo, juez del universo, y bueno, hoy concretamente, Señor, nos hablas de la consumación final de ese reino de Dios. Los fariseos te oyen hablar de este nuevo reino que por tanto tiempo los judíos están esperando con la llegada del Mesías. Y por eso la pregunta que te hacen el día de hoy: ¿cuándo va a llegar este famoso reino de los cielos? La verdad es que hay un tono más bien como de escepticismo, más de escepticismo y de ironía que de impaciencia. Y nosotros, Señor, sí que te lo volvemos a preguntar, pero más con impaciencia. Señor, ¿cuándo va a ser la venida de tu reino? ¿Cuándo será esa victoria definitiva del bien sobre el mal? ¿Cuándo llegaremos a esa paz definitiva en la que todo estará sometido al imperio de Dios? Y los fariseos que esperaban la venida del Mesías a un modo más espectacular, esperaban una gran potencia militar, gran despliegue económico, todo un despliegue de poder, entre otras cosas, que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Pues ellos te oyen hablar del reino y resulta que ellos no ven nada de eso y por eso tienen un gran desconcierto. Algunos se habrá decepcionado. Pero nosotros sabemos por la fe que ese reino de verdad existe, que efectivamente no es como los reinos de este mundo. Tú nos los has dicho, Señor, explícitamente, sino que es un reino mucho más potente, pero que su eficacia todavía no hace ruido. Y llegará un momento en que sí lo hará, se manifestará con todo su poder, con todo su esplendor, y todos los rincones de la tierra lo podrán apreciar. Pero nadie sabe ni el día ni la hora en que se consumará ese mostrarse definitivamente el reino de Dios. Y por eso la liturgia en estos últimos días, estas últimas semanas del tiempo ordinario, más que poner el acento en lo catastrófico de ese momento concreto de la venida definitiva del reino, se fija más bien en la importancia de la vigilancia. Y hoy, Señor, vamos a considerar precisamente esto, la importancia de estar atentos, de estar vigilantes, de estar preparados para cuando llegue ese momento. Tú que me escuchas, que haces este rato de oración conmigo junto a Jesús, tú y yo debemos vivir como verdaderos cristianos, con la mirada puesta en el cielo, como hemos considerado tantas veces, porque todo en esta vida, absolutamente todo, pasará, y solo tú, Señor Dios, permaneces para la eternidad. No sé de dónde me estás escuchando ahora, de dónde estás haciendo este rato de oración, pero en algunos países del Caribe se usa mucho una expresión que significa estar desprevenido, y tiene que ver precisamente con el béisbol, que es un deporte que aquí en el Caribe tiene muchísimo éxito. La frase completa sería algo así como que a alguien le agarraron out porque estaba fuera de la base. Una de las bases estas que se recorre cuando se juega béisbol, ¿no?
Aquí en Venezuela al menos decimos simplemente a fulano lo agarraron fuera de base, es decir, lo agarraron desprevenido. Ese jugador está out, es decir, ya no puede seguir jugando. Pues en estos días en que se nos habla tanto de la venida definitiva de ese reino, podemos preguntarnos, ¿cómo estoy preparado yo para esa venida del reino si llegase a ser el día de hoy? ¿A mí me agarraría fuera de base? ¿Qué tan preparado estoy para el encuentro con Dios si esa fuese su voluntad? Aquí, en estos días, estoy grabando la meditación desde Santiago de Chile y precisamente hace poco tembló. La verdad es que no es que haya temblado fortísimo, pero uno que no está tan acostumbrado, pues sí, nota el susto de un temblor. Y de las primeras cosas que uno le viene a la cabeza es, bueno, señor, ¿será que este ya es el momento? ¿Será que ya me llegó el día? ¿Será que hasta aquí llegamos? Bueno, esos sustos a veces ayudan muchísimo para preguntarnos esto. ¿Cómo estoy yo preparado si llegase a ser hoy la venida de ese reino? ¿Será que me va a agarrar fuera de base? Y estas son preguntas que nos podemos hacer de dos modos, me parece a mí. El primero, el modo de quien ve a Dios como un francotirador que está esperando el más mínimo error para darnos el golpe de gracia. Esa persona intenta vivir cumpliendo los preceptos de Dios, puede que viva así, pero por motivos que podrían ser más rectos, mucho más rectos. Capaz lo mueve más el temor al castigo eterno o la soberbia que le hace tener un pánico terrible a equivocarse, o peor aún, a que los demás se den cuenta de esas imperfecciones que tiene. Y quien vive así probablemente haga muchas cosas de las que tú nos pides, Señor, pero su paz estará fundada en las propias fortalezas. Él estará seguro mientras esté seguro de que él puede hacer con sus propias fuerzas, lo que tú le estás pidiendo, Señor. Pero nosotros sabemos que esas fuerzas personales, esas fuerzas que tenemos, si somos humildes, nos damos cuenta de que en realidad son bastante frágiles. Son como una casa más bien edificada sobre arena, si la hemos edificado solamente sobre las propias fuerzas. Y el segundo modo de hacernos estas preguntas de hoy es el de quien ve a Dios como un Padre amorosísimo. Es que es diametralmente opuesto a lo anterior, aunque, bueno, pueda parecer externamente lo mismo. Es lo que refleja esa parábola tan espectacular del Hijo Pródigo, que es que Dios quiere que vivamos junto a Él, en una obediencia, pero una obediencia inteligente, que es inteligente, pero es también humilde. El que es humilde, de hecho, me parece a mí que es doblemente inteligente. Que Dios es un padre que exige, que corrige, pero que lo hace como lo haría un buen padre con corazón de madre. Y al igual que las personas que describíamos antes, quien vive así, amando a Dios, que es su padre, puede llegar a vivir cumpliendo esos preceptos de Dios, pero por los motivos rectos. Lo mueve el amor a Dios, que le lleva a exigirse más, con generosidad, con la tranquilidad de quien eligió al amor de Dios y a los demás como un motor de su vida, y quien sabe que ninguno de sus esfuerzos va a caer en saco roto. Y su preocupación no es tanto el que pueda ser llamado a juicio por el francotirador, sino que lo que le falta es tiempo en esta vida para amar más. Y por eso a esa persona nunca la agarrarán fuera de base, porque las 24 horas de sus días giran en torno a Dios, en un diálogo continuo con Él. Y el saber cuándo será la venida del reino, la verdad es que no le quita tanto el sueño, porque lleva rato trabajando en él. Entiende bien que aunque el reino no se ha llegado a manifestar todavía en su plenitud, ya se está haciendo aquí en la tierra y está en medio de nosotros. Hay una famosa expresión que los profesores de teología solían repetir mucho, que era: el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no. Al menos cuando la aprendí yo, estaba en Roma y la frase en italiano era bastante más, no sé, me parece a mí más fuerte. Decía, ya ma non ancora, que puede parecer absurdo, ¿no? ¿Cómo que ya ma non ancora? ¿Cómo que ya pero todavía no? Pero esto es solamente evidente para quien tiene fe, porque su fe le hace desvivirse para colaborar en la construcción de ese reino, y empezando siempre por sí misma. ¿Cómo va la construcción de ese reino en ti y en mí? ¿Qué tanto permito que Dios pueda darle forma a mi edificio de santidad personal? ¿Qué trabas pongo al avance de las obras? ¿Está todo entorpecido o paralizado por la burocracia que yo mismo he puesto? ¿Qué tanto le consulto yo al arquitecto esos planes de lo que quiere construir en mí? ¿Estoy empleando los medios que el constructor pone a mi disposición? ¿O tal vez los desprecio porque no veo la eficacia en los sacramentos o en la dirección espiritual
o en el examen de conciencia diario, o en la oración, o en la penitencia, o en tantos instrumentos, tanta maquinaria pesada que el constructor ha puesto a mi disposición. Por eso, ayúdanos, Señor, a no ser un estorbo a la construcción de tu reino en el mundo y a la construcción de tu reino en cada uno de nosotros. Que empecemos hoy mismo a construir la propia santidad, pero en serio, con tu ayuda, a tu modo, a tu paso, Señor, sin pausa pero sin prisa, y con la tranquilidad y la paz de quien trabaja en el negocio familiar, en la edificación del reino de su Padre Dios. Y así es imposible que a alguno lo sorprendan fuera de base. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.